Queremos conversar con Pedro Andrade, arqueólogo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un calorcito, está como abochornado el día, pero con calor. Sí, en la mañana está agradable. Bueno, yo soy team invierno, ya lo Nosotros siempre hablamos del calor aquí porque en realidad es como ya el clima de Conce. Uno tiene que preguntar cada 10 minutos cómo está porque a veces uno nunca sabe. Así es. Y vamos a conversar acerca de un tema que es importante porque es una heroína de acá, una heroína cacereña, y vamos a conversar de Mencía de los Nidos. Mencía de los Nidos es una mujer muy poco conocida en la historia de Concepción. Ella nació en Cáceres, en España, y no está muy claro cuándo nació. Uno dice que nació en 1514, que en 1518. El tema es que llega a Chile, por ahí por 1548, y se transforma en vecina de Concepción. Y ella murió en Santiago en 1603, o sea, vivió casi 90 años. O sea, si tú pensás para lo que vivía la gente en esa época, tuvo una vida súper larga. Y dentro de ello, cuando llega a Concepción de 1500, posterior a 1550, cuando la ciudad se funda, ya tenía más de 40 años. Entonces era una mujer vieja para la época. Y la historia la recuerda porque, bueno, Labra y Tucapel, ¿cierto? Muere Pedro Valdivia, Lautaro se levanta, empieza a ir hacia el norte, los españoles se reagrupan, Francisco Villagra, que era el gobernador interino, se enfrenta con Lautaro en Marihueño, cerca de Lota. Lautaro le gana a Villagra, y Villagra vuelve derrotado a Concepción. Y llega a Concepción, eso ocurre en marzo de 1554 más o menos, y dice, a que irnos viene Lautaro y tenemos que despoblar la ciudad. Y toda la gente entra en pánico. Y Mencía de los Nidos en ese momento está enferma en su casa y se para y sale con un escudo, dicen con un escudo, con una espada. Dice que cómo es posible que los hombres de la ciudad sean tan cobardes y que salgan a defenderla, y empieza a leonar a la gente de que había que defender la ciudad, ¿ya? Que es un poco la imagen que se está viendo, ¿cierto? Que está en un mural en España. Y bueno, tanto historiadores como Alonso Ercilla, en la Araucana, en el canto séptimo, él relata todo lo que le contaron de Mencía de los Nidos, y él dice que con una fuerza mayor de los hombres, los agarró improperio y todo el tema. Bueno, hubo una disputa entre Mencía de los Nidos, Francisco Villagra. Finalmente, en las dos posiciones, la de Francisco Villagra se impone, y los vecinos de Concepción abandonan la ciudad, ¿ya? Y después llega Lautaro y quema la ciudad, ¿ya? Y la ciudad no se vuelve. Y bueno, de ahí Francisco Villagra quedó con sangre en el ojo, nunca le gustó mucho Concepción. Hubo un intento de repoblar Concepción en 1555, ahí también se con el escudo en la mano, la espada. Él nunca estuvo de acuerdo en repoblar Concepción, él siempre fue así como reticente. Pero bueno, como te digo, Mencía se casó después en Santiago, tuvo dos maridos porque enviudaba y se volvía a casar, y finalmente muere en Santiago en 1603, ¿ya? Como yo te decía, la historia en Concepción, esta historia es muy poco conocida, de Mencía de los Nidos, y fue una de las primeras defensoras de la ciudad desde el sexo femenino, digamos, que se paró en armas, ¿cierto? Y se levantó en algo que no era común en su época que hicieran las mujeres, para decir que había que pelear por Concepción. Y hoy en día, como somos de repente un país que no tiene mucha memoria, en Concepción existe una calle que se llama Mencía de los Nidos, pero una calle cortita, de 3 cuadras, que queda en Lorenzo Arenas, y que yo creo que esa que está viendo, y que yo creo que muy poca gente sabe que existe, y que a lo mejor la gente que vive en la calle de Mencía de los Nidos no sabe por qué su calle se llama así, pero es por ella. Claro, por ejemplo, en la historia alrededor del mundo hemos tenido grandes mujeres en esta época, por ejemplo, Juana de Arco siendo una de ellas, y es un poco desconocido que nosotros tengamos una figura así en la región del Biobío, específicamente en Concepción, esta calle que estamos viendo en pantalla. La importancia también es de tener estas figuras, esta heroína de la ciudad, como se le ha catalogado. Sí, o sea, de hecho, el tema con Mencía de los Nidos es que también hay un tema de cómo se veía la mujer en la época colonial. Ya siempre la mujer no era, tenía derechos por el marido, ya le costaba mucho ella administrar sus bienes, salvo que fuera viuda, pero los tenía que administrar el hijo mayor o el yerno mayor. Entonces, la figura de Mencía de los Nidos rompe un poco con ese molde de la mujer colonial sumisa que se dedicaba a la casa, que no tenía opinión y que no participaba de la vida pública, ¿ya? Y de hecho,
muchas construcciones históricas sobre las mujeres de esta época son las que empiezan a tildar a las mujeres de locas, de brujas, claro, que finalmente se transforman en ese diario a las mujeres que rompen un poco el molde. Entonces, acá vemos este ejemplo, como yo te digo, de la demencia de los nidos y que lamentablemente se ha perdido un poco en la historia de Concepción su gesto, porque finalmente, de nuevo, en la sociedad machista que se vivía en esa época, no tuvo mucha repercusión su acción, más allá del evento histórico que significó que ella tratase de defender la ciudad, pero ha quedado olvidada en el tiempo, como tantas otras personas que la historia de Concepción. ¿Y cómo lo tomó la sociedad de la época esta actitud que tomó Mencia? Mira, como te digo, hubo gente que le encontró razón, pero finalmente se terminó imponiendo la voluntad del gobernador, pero tampoco fue como juzgada, ni enjuiciada, ni puesta en tela de juicio su actuar, sino que fue como, ya déjenla más o menos, sino que simplemente el cabildo tomó la decisión de que se fueran y se fueron. Entonces tampoco hubo un proceso ni una persecución en su contra, por lo menos lo que sabemos después. Claro, porque pudo haber venido quizás un proceso de juicio, un alzamiento armado incluso. Claro, por quizás, desafiar al gobernador, pero no, en este caso no ocurrió. Y sino que la vida de Mencia, como te digo, siguió viviendo hasta que murió de vieja en su casa. Ahora, esta historia tiene otra parte anecdótica, que yo te la comentaba fuera de cámara. Exacto. Que tiene que ver con, esto es un dato que no sé si es tan fidedigno, ¿ya? No sé si es tan así, estuve tratando de buscar fuentes más precisas, pero no la encontré. Pero la tradición dice de que Lautaro, cuando quemó la ciudad, se paró arriba de un cerro y empezó a gritarle cosas a los españoles que se iban, ¿ya? Y esa es una palabra que nosotros ocupamos hasta el día de hoy. Y que yo decía, si tú la habías ocupado, tú me decías que sí, muchas veces. Sí, claro. Y lo que los españoles decían que le gritaba a Lautaro es huichipirichi, que en el fondo es la palabra que hoy día nosotros ocupamos para sacarle pica a alguien, claro, ¿cierto? Hacerle huichipirichi y... Sacamos la lengua, ¿cierto? Nos ponemos los dedos en la cabeza. Y los españoles decían que eso era lo que le gritaba Lautaro a los españoles, como, de nuevo, sacándoles pica por haberlos echado y haberles quemado la ciudad. Hace unos minutos atrás estábamos conversando con Nelson Lobos, historiador mapuche. Vamos a dejarle aquí anotadito a Connie Rivera, que está pronta a regresar. Por favor, preguntémosle a Nelson Lobos qué significa huichipirichi. Sí. O quizás, claro, con el tema de que esto lo escucharon los españoles, puede haber venido se pronuncia de otra manera o otra es la frase, pero lo dejamos ahí anotadito para que podamos, sí, de todas maneras, resolver la duda. Y si alguien sabe, tiene que ser Nelson. Claro, claro. Él seguramente tiene más datos que yo, pero como te digo, esa es la historia de Mencia, esa es la historia muy poco conocida de las mujeres que pasaron por la colonia en Concepción. Generalmente son personajes secundarios, malamente, digamos, porque hay una historia muy rica que contar y que debiésemos reflotar de tanto en tanto. La importancia también de, por ejemplo, para la arqueología, de poder rescatar estas historias. A ver, en el fondo, de nuevo, haber vivido en la colonia tiene circunstancias muy distintas según la clase social en que tú te encontrabas, ¿ya? No era lo mismo ser una mujer de la clase alta que una mujer de la clase baja, y que incluso una mujer esclavizada. Por lo tanto, desde la arqueología, uno de los desafíos que nosotros tenemos que abordar, sobre todo cuando nosotros encontramos el registro óseo de las personas que vivieron en la colonia, es justamente tratar de escudriñar en esas historias que quedan en los huesos para poder contarlas de una manera efectiva y que den cuenta de la realidad que estas personas vivieron. Y Mencia venía desde España. Mencia venía desde España, llegó a Perú. En Perú su hermano se metió en la guerra que hubo entre Pizarro y Almagro y el hermano lo ejecutaron. Y de ahí se vino a Chile. Pero venía de una clase social media. Ella era hijo de hidalgos, que los hidalgos eran nobleza baja. Vale. ¿Ya? Entonces se vino con el hermano a buscar fortuna y, como te digo, ella... De partida hay toda esta historia de que llega una mujer soltera. Entonces siempre las mujeres que venían a España o venían casadas o venían buscando a su marido. Y en este caso ella llega una mujer soltera que viene con su hermano, lo que también muestra toda una diferencia con respecto a la realidad de las mujeres. Entonces nosotros siempre conocemos más a Inés de Suárez, ¿cierto? Con todo lo que ella, como fue defensora de Santiago. Acá Mencia es lo más cercano que tenemos en la historia a Inés de Suárez en Santiago. Y este levantamiento armado también, buscando una protección de la ciudad, buscando defender también los bordes, el territorio.
Y parte desde una mujer. Sabemos, por ejemplo, que la gobernación no está de acuerdo con esto, se genera un conflicto. Es importante rescatar nuestros héroes y heroínas locales. Exactamente. Increíble entonces lo que podemos comentar. Hoy, a mí, por ejemplo, me llamó la atención. Yo no tenía idea. Antes de esto, obviamente, nosotros conversamos, hay una reunión de pauta, se ve la situación, pero no tenía idea de que había una heroína local y que también es bueno rescatar esta identidad, de volver a nuestro inicio y saber que también hay diferentes partes, perspectivas de una historia que a lo mejor a veces no se cuenta en las aulas cuando uno es más chico, pero tenemos la oportunidad de rescatarlo aquí. Exactamente. Y con Pedro, agradecerle también esta estadía, esta visita hoy a nuestro canal, a la comunidad del contenido, de poder conversar acerca de la historia de la región del Biobío. No, gracias a ti, Matías, por el espacio. Nosotros ya vamos culminando este programa de jueves. Nosotros también queremos señalarles que tengan un gran año como siempre. Por mi parte, ya va a volver Constanza Rivera, así que vamos culminando este programa jueves. El mejor de los cariños para todos y todas ustedes y que tengan un gran año.